Grover, nuestro fundador, fue un miembro de Alcohólicos Anónimos. Él, estando en Alcohólicos Anónimos, se dio cuenta que el enemigo no era la bebida. Fue por eso que descubrió este programa de 12 pasos y él se dio cuenta que podía aplicarlo con gente no alcohólica. Y ahí es la primera perlita que nos regala nuestro fundador. Hay que aprender. ¿Cuál es la causa inmediata y la causa remota? A mí me cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La verdad nos hará libres. ¿Pero cuál verdad? El problema es que cada persona con una adicción debe de abstenerse de esa adicción. Porque otra cosa que tengo como neurótico es querer controlar a los demás. ¿Y para qué quiero controlar a los demás? ¿Y a qué es a lo que se tiene que abstener un neurótico? Hoy me toca compartir la historia de Grover y la fundación de Neuróticos Anónimos. ¿Y saben cómo le gustaba presentarse a Grover? Como un neurótico y alcohólico, pero como un neurótico recuperado y como un alcohólico contrarrestado. En lo personal, tengo que aprender a decir: soy un neurótico recuperado. Porque las cosas que son recuperadas es porque estaban perdidas y en ciertos grados las tuvieron que rescatar. A los seres humanos o a las cosas de valor que se recuperan están a veces perdidas en la nieve, en el bosque, en el hielo, en el fondo del mar. Y hay ahí una incógnita muy importante de que realmente qué es lo que recuperamos, qué es lo que se recupera aquí en Neuróticos Anónimos. Les decía, mi nombre es Julio, soy un miembro más de NA en proceso de recuperación y qué podría decirles que tal vez tengamos en común. Para empezar, quisiera hablar un poquito más de mí, identificarme con ustedes y decirles que para que sepan quién les habla y logren tener un puente conmigo. Algunos, no todos los casos son iguales, pero yo soy una persona impotente a sus emociones. A mí, si alguien me habla fuerte, yo le grito más. Si no me entiende, yo me altero. O sea, no me sé mantener emocionalmente sobrio, tranquilo, con serenidad. A la primera cosa siento intolerancia y reclamo y me exalto y exijo y después digo, oye, pero yo voy al grupo. Cuando yo llegué aquí a Neuróticos Anónimos, de cualquier cosa que me peleaba en mi casa, yo ya quería agarrar mis maletas e irme y ya dejar a mi esposa. No hacía parte de mí la tolerancia, la frustración, la discusión sana. Yo siempre ya quería irme, gritar y patalear y estrellar puertas e irme. Desde niño, cuando mis padres o mi mamá me regañaba, yo me daba unas deprimidotas. Decía que mejor me debería de morir, que para qué estoy aquí, que nadie me quiere. Y aquí comienzo a hablar de Grover porque gracias a él yo aprendí que tengo unos patrones de comportamiento y de pensamiento. ¿Cuál es la causa inmediata y la causa remota? Nada tiene que ver el hecho que me sucedió en la niñez, ni el hecho que me sucedió
en la actualidad, lo que me tiene ahorita intolerado, frustrado, miedo a las finanzas, miedo al futuro, nada tiene que ver. Aunque ese episodio de la niñez pudo haber sido muy fuerte, en algunos casos, en lo personal, todos tenemos un dolor espiritual, una herida. A lo que voy es, no importa qué es lo que sucedió, aquí lo importante es reconocer el patrón de pensamiento, de sentimiento y de actitud que yo aprendí cuando estoy en situaciones difíciles, cuando estoy en situaciones bajo presión, cuando estoy en situaciones humillantes, cuando estoy en situaciones de dificultad, cuando estoy en situaciones de carencia. Cómo yo aprendí, e incluso cuando estoy en situaciones de abundancia, ¿qué fue ese patrón de sentimiento, actitudes y emociones que aprendí cuando algo malo me sucede? Pues yo aprendí resentimiento, a enojarme, a frustrarme, a gritar, a acobardarme. Yo aprendí a ponerme triste, a deprimirme, a sentir que debería de morirme. Y eso mismo, si me llega a pasar a la edad de 26, 36, 40 y ¿qué húbole? Tengo el mismo patrón que aprendí cuando tuve la primera dificultad. Y ahí es la primera perlita que nos regala nuestro fundador. Hay que aprender cuál fue tu patrón de esos tres que les acabo de decir: sentimientos, actitudes, emociones. ¿Cómo fue? ¿Qué hice? ¿Era yo destructivo con lo que aprendía o era constructivo? Cada dificultad que yo tenía me volvía más destructivo conmigo mismo. Y siempre quería salir adelante y ahora sí les voy a demostrar y yo voy a poder y yo voy y sí puedo. Y los sentimientos que yo tenía no eran los adecuados. No podría tener una vida rica, saludable y dichosa haciendo las cosas mal. Porque yo quería satisfacer mis instintos antes de construir mi carácter. Mientras que tenga que escoger entre lo que yo quiero y cuál es la voluntad de Dios, hasta en la actualidad, yo escojo lo que yo quiero. A mí me cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo correcto. Pero a mí me cuesta hacer la voluntad de Dios. Grover, nuestro fundador, fue un miembro de Alcohólicos Anónimos. Y él, estando en Alcohólicos Anónimos, se dio cuenta que el enemigo no era la bebida, que el enemigo no era la botella. Grover, nuestro fundador, fue alcohólico. Fue por eso que descubrió este programa de 12 pasos y él se dio cuenta que podía aplicarlo con gente no alcohólica. Él narra que descubrió que pudo mejorar su vida desde que él era niño, desde antes de haber tomado, que pudo beneficiarse de este programa. Ya cuando llegó a la botella, él simplemente la tomó como cualquier otro tipo de fuga que se le hubiera presentado. Que las hubo. Él tuvo lujos, tuvo dinero, tuvo la vida adulta, habla hasta de la promiscuidad. Y dice pues que le gustaba, que había una vida de placer alrededor de él, que le gustaban los martinis a la orilla de la playa, en la alberca. Y sobre todo pues las relaciones adultas. Pero él de alguna forma dice que esos síntomas, la comida compulsiva,
el juego compulsivo, la mitomanía, las compras compulsivas, de todo lo que pueda haber un grupo de 12 pasos, eso no es el problema, ni el alcohol es el problema. El problema es la obsesión, porque podemos vencer un poco o pensar que estamos venciendo la compulsión, la adicción, pero realmente eso es lo último. Como recuerdan, en el primer paso decía, hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de sufrir que solamente un poder superior, o que no había poder humano que nos pudiera quitar, solamente un poder superior. Y ahí en ese paso de los Alcohólicos Anónimos dice, con la copa en la mano, antes de haber bebido, o sea, con la copa en la mano, ya habíamos torcido nuestras mentes. ¿Y de qué habla? ¿Cómo torcimos nuestras mentes cuando nos pasaban dificultades o simplemente por placer no sabíamos metabolizar la abundancia, el que nos vaya bien, o porque nos iba mal, porque ganáramos la guerra, porque perdiéramos la guerra? Empezaban a ser así: odio, resentimiento, culpa, sentirse solo, sentirse abandonado, ese tipo de defectos de carácter que empiezan a hacer un torbellino en la mente, se van alargando, se van haciendo fuertes, se van haciendo grandes, hasta que terminamos con alguna fuga. Fuga de las que ya dije hace un momento. Entonces, nuestro fundador se dio cuenta que este programa servía incluso para antes de haber bebido, y tuvo la oportunidad, a la primera que alguien le pidió ayuda y le explicó cómo se sentía, él dijo, vamos a aplicar este programa de 12 pasos, y pidió permiso. Dice en nuestros libros que él platicó personalmente con Bill W. y le pidió el programa para aplicárselo a gente no alcohólica. Su primera compañera con la que él desarrolló este programa se llamaba Ethel. Y Bill W. lo apoyó, lo felicitó, le dijo que era algo que ellos tenían en cuenta, pero por su éxito en Alcohólicos Anónimos y la grandeza y la ola tan fuerte que ellos tenían de crecimiento, pues no podían hacerse cargo de ese asunto de los neuróticos, personas que no podemos metabolizar nuestras emociones. Y le dio la bendición y le dijo, vámonos con todo. Y después de aplicárselo a esa persona, con la aprobación de Bill, pues empezaron a mandar información a la gente competente que pudiera ayudar en ese nuevo grupo que se había fundado. Y pues ya saben, cuando abrimos un grupo, él le mandó a clérigos, como le hacen cada vez que se abre un grupo, a los médicos, a los doctores. ¿A qué voy con todo esto? En Neuróticos Anónimos tenemos una filosofía. ¿Y qué es filosofía? Amor a la sabiduría. Y lo que vamos a buscar es la verdad. Porque aunque aparezca religión, que nada que ver, la verdad nos hará libres. Pero ¿cuál verdad? Le voy a decir a mi padrino todos mis secretos. Está bien. Que en otros compartimientos ya les he dicho que yo pensaba llevarme esos secretos a la tumba. No me daba cuenta de que los secretos me iban a llevar a mí a la tumba. Entonces, ¿cuál verdad? Ser honesto y sincero en el programa, en la tribuna, en mi recuperación, en mi método de recuperación, la asistencia a las sesiones, el estudio de la aplicación de la literatura, el apadrinamiento, el servicio, la unidad. ¿Cuál verdad? Todo eso cuenta. La sinceridad, la honestidad. No hace falta que llevemos un programa perfecto. Vamos a seguir teniendo recaídas cada vez.
Vamos a seguir recayendo incluso en lo que nos trajo aquí la primera vez. No espera el poder superior que ya no volvamos de repente nunca a fallar. Eso sería imposible porque finalmente tenemos una enfermedad de la que somos impotentes. Y la verdad está en la sabiduría, la verdad está en la filosofía de Neuróticos Anónimos. Y yo quiero invitar a considerar sumergirse en la verdad, en lo que es la filosofía, en lo que es la literatura, en lo que es la sabiduría. Porque hay muchos conceptos en lo personal que a mí me han traído o me trajeron bastantes dificultades, que con la ayuda de ustedes, de mis compañeros, de mi padrino en su momento, de mi madrina en su momento, de la literatura, pude lograr asimilar toda la situación. En muchos casos es emocional, es una mente enferma. No son los problemas, no son las situaciones. Ese es otro concepto de Grover que nos ayuda a ver. No nos ayuda en nada pensar que estamos mal por lo que hace otra persona. No son los demás, no son las dificultades. Es cómo yo reacciono a esas dificultades. Y esta sabiduría me ayuda a reaccionar, más bien a accionar, porque la reacción y la acción es diferente. La acción es anticipada y yo me educo emocionalmente para saber accionar en situaciones. Nada me va a librar de dificultades. Voy a tener y voy a seguir teniendo los mismos problemas o peligros o posibles circunstancias que los no espirituales, igual que los espirituales. O sea, voy a tener los problemas de todo el mundo, posibles problemas, pero voy a tener herramientas para accionar ante diferentes situaciones en las que yo no sabía antes hacer nada más que llorar, amedrentarme, sufrir, acobardarme, deprimirme y quererme morir. Ahora este programa me invita a trabajar todos esos escenarios y me invita a compartirlos con ustedes. Este es un programa sabio porque aparte de toda la sabiduría, la que nos va a hacer libres, nuestra sinceridad y honestidad que también nos va a hacer libres, ¿de qué nos va a hacer libres? De las cadenas de las emociones tormentuosas, dolorosas y que nos hacen sufrir. Pero todo este programa está orientado para que nosotros podamos practicar el amor, aprender a sustituir nuestros defectos de carácter con amor. Pero eso es una cosa difícil, porque, como les decía al principio, no importa que es un mismo origen de la enfermedad. No importa la situación. Si yo soy adicto a una sustancia, a una emoción, a una persona. No importa la sustancia, la persona, la emoción, no es el problema. El problema es que cada persona con una adicción debe de abstenerse de esa adicción. No puede decir, voy a Alcohólicos Anónimos, ejemplo, les voy a echar tierra porque nosotros somos neuróticos. Y voy a estar tomando y yendo al grupo, así para no perderle por ningún lado. Toda persona adicta a una situación
a una emoción, a una persona, a una sustancia, debe de abstenerse de ello. No importa si es alcohólico, jugador, adicto, lo que sea. Y nosotros somos neuróticos. ¿Y a qué es a lo que se tiene que abstener un neurótico? Pues a sufrir. A sufrir es de lo que debemos aprender a abstenernos. Pero se siente tan delicioso ser yo el que sufre, el que abusan de mí, el que no me toman en cuenta, el que me dejan fuera, el que se siente tan placentero que se me van los años en Neuróticos Anónimos hablando de mis problemas, pudiendo hablar de lo que siento cuando suceden esos problemas, queriendo y exigiendo que los demás cambien, que los demás se comporten como yo quiero, que los demás sean ordenados, que los demás sean respetuosos, que los demás saluden, que los demás me admiren, que los demás me consideren para yo ser feliz. Y la felicidad es una responsabilidad mía, no es responsabilidad del malvado que está allá afuera picándome las costillas o haciéndome la vida imposible. Si alguien me molesta o me hace daño, como dice en el paso 10, si yo me molesto, es algo que también está mal en mí. Y esa es otra de las verdades que están en la filosofía que nos escribió nuestro compañero Grover. Él nos invita ya no a trabajar los defectos. Dice, si su método en el... Adelante. Si su método de queja le ha funcionado, pues adelante, nosotros nos ocupamos de las soluciones. Si usted quiere estar enfermo, ese es su problema. Nosotros en Neuróticos Anónimos aplicamos la meditación. Meditación. Pensamiento y reflexión al mismo tiempo sobre un problema. Pensar y meditar sobre una situación es meditación. Que para otros tiene otros significados o tiene otras áreas la meditación, como nos lo ha mostrado en otros momentos el compañero Orlando, que hasta nos dejó dormidos cuando nos hizo una meditación guiada. Pero si usted busca meditación en Google o en un diccionario, lo que quiere decir, dice pensamiento y reflexión sobre un problema. Y este programa, esta filosofía, nuestro fundador Grover nos invita a meditar sobre nuestra situación. Y cada vez que hay una reunión, hay una oportunidad. No vale de nada, en mi caso, ya no vale de nada seguirme peleando con las personas y renegando de ellas. Ya valía más cómo me sentía yo respecto al comportamiento de ellas, porque otra cosa que tengo como neurótico es querer controlar a los demás. ¿Y para qué quiero controlar a los demás? Pues para controlar lo que siento. Hagan lo que yo digo para yo no sufrir. Es lo que busco cuando quiero controlar a los demás. Lo que busco controlar son mis miedos, mis emociones, mis impotencias, mis frustraciones. Muchas gracias. Eso es lo que busco controlar cuando quiero dominar o controlar o manipular a los demás. En mi caso, hay mucha filosofía de nuestro compañero Grover que sería muy interesante que recolectáramos poco a poquito. Por lo menos creo que es una tarea para toda la vida, pero que todos los días el programa nos quiere regalar y nos regala un poquito de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque es importante la sabiduría, porque la verdad nos hará libres. Puedo ser 100% sincero, 100% honesto, pero necesito amueblar mi mente.
amueblar mi espíritu. Y esa filosofía la encontramos en los escritos, por lo menos Libro Rojo, Libro Verde de Grover B. y las fascinantes cartas de Grover, que ahí vienen las cosas un poquito más en crudo. Ya en los demás libros ya viene sobreeditado para que se vea más bonito. Mi nombre es Julio, soy un miembro más de NA en proceso de recuperación. ¡Ánimo!